Bueno, ahora vamos a ver dos cuestiones. Por un lado Italia y por otro lado Alemania. A ver, sobre Italia, decir que, como hemos visto, en 1518, 1519, cuando se realizan las conferencias de paz después de la Primera Guerra Mundial, Italia está muy, muy enfadada. ¿Por qué? Motivo de que Italia esté enfadada. El primero de ellos es porque no se le ha tenido en cuenta en la conferencia de Versalles y en las otras conferencias de paz que se han llevado a cabo después del conflicto, y es donde se han tomado las decisiones que, que van a suponer un cambio para Europa. Se siente excluida, se siente que han pasado de ello. Ese es el primer motivo. El segundo motivo sería que Italia tiene un problema económico interno muy grande. Italia, como hemos dicho, la guerra ha sido un desgaste tremendo para toda la sociedad italiana. Y eso hace que haya malestar, que haya una sensación mala y demás. Luego un problema social. Los partidos comunistas en Italia aprovechan esta inestabilidad, aprovechan estos conflictos para hacer huelga y para hacer que la gente se levante, y hacen que todo se ralentice mucho más. Eh, Luego tiene un problema, hemos visto un problema de carácter político, un problema de carácter de política internacional. Los países no cuentan en ese momento con Italia. Se crea la Sociedad de Naciones, que es como una especie de organización de Naciones Unidas, la ONU antigua, y en esa Sociedad de Naciones, pues a Italia tampoco se le tiene mucho en cuenta. Bueno, pues todo esto hace, estos problemas políticos de carácter internacional o de resentimiento, estos problemas económicos debido a la crisis de posguerra o los problemas sociales por las huelgas que hay promovidas por el Partido Comunista Italiano. Todo esto hace que un personaje llamado Benito Mussolini decida eh, crear un partido político, el Partido Fascista Italiano. Cree los llamados fasci de combate, los fascios de combate, en los cuales se ponen unas camisas negras como un síntoma del luto de Italia, de que lloran por Italia, y deciden empezar a hacer movilizaciones con la intención, pues, de buscar gente para que le apoye en su idea de hacer otra vez a Italia, o de poner a Italia en el mapa, de que Italia tuviera, recuperar económicamente la grandeza que en parte ellos pensaban que tenía que volver un poco a la época del Imperio Romano, que es cuando Italia había sido, pues, verdaderamente importante. En 1922 ellos van a hacer la llamada Marcha sobre Roma, y es que Mussolini, junto con otros 300.000 personas más, hace una especie de manifestación, todos con camisas negras. En aquel momento se llevaba mucho el tema de la pose, para que os hagáis una idea, lo que ya a día de hoy llamaríais postureo. Bueno, pues todo eso, esas puestas en escena para que la gente lo viera, esa manifestación en Roma, la marcha sobre Roma, hace un gran impacto en el rey Víctor Manuel III, le intimida, le da cierto miedo y decide darle el poder a Mussolini. Mussolini se convierte en el año siguiente en lo que sería el presidente de Italia, bajo con la ayuda de Víctor Manuel, del rey, e incluso con el beneplácito, es decir, con el consentimiento en aquel momento de los estados vaticanos del Papa, lo cual va a traer muchos problemas después, porque se lo van a recriminar mucho a la Iglesia, de que apoyaron el fascismo en aquel momento. ¿Qué suponía esto? Pues suponía, por un lado, el intento del crecimiento económico de Italia, el desarrollo político y cultural italiano, el intentar relanzar la economía, pero a costa evidentemente del sacrificio de la libertad, a costa evidentemente de lo que supone la, la búsqueda de una expansión política, el intento de conquistar otros territorios, que pensan los italianos que les correspondían. Luego también una política de, desarrollo de la agricultura, lo que se llamó la batalla del trigo, era poner a roturar un montón de campos de trigo con la intención de darle pan a toda la gente. Es decir, el fascismo italiano, en estos sentidos, supone la búsqueda de un crecimiento económico, la búsqueda de un crecimiento político, pero sacrificando la libertad social que tenía en aquel momento Italia. Italia, durante la década de los 30, va a llegar a un crecimiento económico considerable.
Pero el crack del 29 y el crack del 30, que va a llegar después de una vez que llegue a Europa, el crack del 29 va a hacer que el fascismo aún en Italia se aposente más. Siempre que llegue un momento de crisis, siempre, en cualquier momento de la historia, y pensar un poco lo que puede pasar en un futuro, aparecen los movimientos de extremos, se polariza el mundo. Porque se aprovechan de estos momentos de tensión, de miedo, de confusión para manipular a la gente. Y eso los partidos fascistas en Italia y los partidos nazis en Alemania lo hacen muy bien, la manipulación social, el decirle a todo el mundo lo que quiere escuchar. Eso se llama demagogia social, que es como demagogia política. A todo el mundo le dicen que hay un enemigo común, que en este caso, en el caso de Italia, pues eran las potencias europeas que le estaban quitando el dinero, que el enemigo común eran los partidos comunistas que estaban haciendo huelgas. Al final de todo esto, lo que tenéis que sacar como conclusión es que el crecimiento italiano, que supone la entrada de Carlos XX, se va al garete después del crash del 29 y la gente en Italia empieza a vivir cada vez peor hasta que comience la Segunda Guerra Mundial en 1939. A partir de 1931, 1932, Italia intentará recuperarse de la crisis, pero fortaleciendo cada vez más el partido fascista, es decir, restringiendo cada vez más las libertades, el pensamiento. También se impone lo que es la mentalidad única, es decir, si piensas diferente a como pensaba Mussolini y los líderes italianos, lo más normal es que te apresaran y fueras a la cárcel y posteriormente asesinado. Os voy a poner una serie de ideas que identifican los partidos fascistas y totalitaristas, que pueden ser tanto de izquierda como partidos de derecha. Y el problema es que en una situación de crisis, el partido italiano se acabó aliando con el partido nazi alemán y comenzando la Segunda Guerra Mundial. Ahora en otro vídeo os comentaré algo más de Alemania.